Desde que el mayor de mis hijos cumplió 3 años, de menos una vez cada 15 días salimos en familia a pasear. No necesariamente se tiene que gastar. Cuando no hay mucho presupuesto, vamos a Chapultepec. Desde un día antes, mi esposa y yo nos ponemos a planear algo para hacer de comer, llevarlo y comerlo en plan de día de campo. Chapultepec es muy grande, el pulmón de la Ciudad de México. Un bosque dividido en 4 secciones. En la primera está el castillo, que es de la época del Segundo Imperio Mexicano, el zoológico, el museo de antropología. En la segunda hay un parque de diversiones, el Cárcamo de Dolores, la fuente de Tlaloc. En la tercera está el Panteón y las Barrancas. A esa última es a donde no te recomiendo ir. Es la sección más salvaje y menos transitada. Íbamos a esa en tiempos de la pandemia. Había veces en que no nos encontrábamos con nadie en toda nuestra visita al bosque. Era bueno por el contexto en el que estábamos viviendo, pero raro, se sentía raro. Una vez nos alejamos más de lo que nunca antes lo habíamos hecho, buscando un lugar adecuado para volar papalotes. Hacia la parte más retirada nos encontramos a un sujeto sentado en el tronco de un árbol. Estaba con un perrito, lo estaba entrenando. Les llamó mucho la atención a los niños porque además de que estaba haciendo trucos, el animal parecía como que tenía un disfraz. Un curioso y diminuto disfraz de payaso. Nos acercamos un poco, no demasiado. Teníamos presente la sana distancia y el espacio personal de ese sujeto, que por algo se había ido a la parte más apartada de esa sección. El animal se ponía en 2 patas, daba saltitos, hacía trucos y nosotros queríamos ver. A cierta distancia el tipo dejó de hacer lo que estaba haciendo y le dio un comando a la criatura para que se pusiera en posición de descanso. Se quedó tirado como si fuera de peluche. Fue muy evidente que el tipo no quería audiencia para lo que estaba haciendo y que le molestó haber sido interrumpido. De todos modos, mi esposa rompió la línea que nosotros mismos marcamos como límite y fue a decirle al señor que los niños querían ver, que si podía enseñarles unos trucos. El tipo no hablaba español, pero supongo que entendió lo que mi esposa le dijo porque señaló al animal y luego señaló a los niños. El tipo dijo algo en otro idioma y aquella cosa se levantó y fue a saludar al más chico de mis hijos. Me espanté, pero no reaccioné. Solo sentí sudor frío en la espalda, pues aquello no era un perro. No era un ser vivo, era un objeto, un juguete. Cuando se me bajó el sobresalto, me puse a pensar en los magos y en los payasos que hay en la primera sección. Seguro el tipo estaba ensayando su acto de magia y no quería que viéramos los hilos que sostienen el artificio. Vi bien y noté que tampoco era un truco. El tipo hizo señas con las manos y la cosa obedeció. Se me trepó por una pierna y subió como una ardilla con sus manitas diminutas, una cara de payaso aterradora, de plástico, sin ojos vivos y sin expresiones. No había hilos, no había mecanismo, no había cables ni alambres. ¿Has visto los changos de alambre que venden en la primera sección? Estás cerca de tener en tu mente la imagen que nosotros estábamos viendo, mi esposa y yo con horror, mis hijos con absoluta fascinación e incredulidad. Medía unos 40 centímetros,
Las proporciones eran caricaturescas. Los brazos un poco largos y las piernas cortas, las manos pequeñas con los puños cerrados, sin dedos articulados. El cuerpo era de vinil flexible, ligeramente apagado por el uso. La ropa era de tela roja y blanca, deslavada y sucia. Estaba gastado de varios años existiendo. Daba horror ver esa cara desarticulada, opaca y lisa. Se notaba que el tipo había retocado la pintura en algunas zonas. El brillo de los ojos estaba simulado con círculos blancos. Sus ojos no eran de vidrio. No reflejaban la luz del entorno. Sus movimientos eran aterradores. Aunque sus articulaciones eran limitadas, aún así había cierta fluidez. Pesaba lo que pesa un muñeco de peluche grande. Cuando me trepó por la pierna, se sentía tibio, como plástico expuesto al ambiente. No hizo ningún ruido, ni un murmullo, ni un gruñido, nada. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hace? El tipo no entendía lo que le estaba preguntando hasta que hice gestos con las manos señalando al muñeco. El tipo respondió en su idioma y nos quedamos igual. Probablemente lo mejor era no saber. Yo sentía que habíamos visto lo suficiente, pero los niños no pensaban igual. El tipo hizo un gesto universal con la mano, el de adiós, hasta luego, nos vemos. Luego se llevó la mano a la boca, la abrió como si algo fuera a comer y señaló al payasito. Que ya váyanse, que le tengo que dar de comer. Vámonos, que ya lo van a guardar, ya se va a dormir. No sé por qué se me ocurrió decirle eso a los niños, si ellos entendieron al señor. Querían quedarse a ver cómo le daban de comer. Podemos quedarnos para que vean los niños. Supongo que el tipo entendió. No dijo sí ni no, se quedó pensando. Se nos quedó viendo raro. En ese momento no lo interpreté así, pero ahora que lo pienso bien, con la mirada nos estaba preguntando si estábamos seguros de que nos queríamos quedar a ver. Se encogió de hombros como diciendo, esta es la última oportunidad que tienen de dar media vuelta y ocultarle a los niños la cosa horrible que está a punto de pasar. El sujeto se agachó para desamarrar un cordón que aseguraba una caja de cartón con pequeños agujeros. Le iba a dar de comer algo vivo. Madre, padre e hijos nos inclinamos un poco hacia el frente para ver mejor. El hombre metió la mano y algo atrapó con fuerza. Una rata mediana. La levantó en el aire. Acercó la rata viva sujetándola por la cola. El animal pataleaba. El juguete no se lanzó de inmediato a comer. Primero bajó el cuerpo. Los brazos se separaron. Se veían rígidos, pero estaban listos. La cabeza se inclinó unos grados hacia adelante y se quedó inmóvil. Era la misma postura que adoptan los perros antes de atacar. Cuando echan el peso hacia atrás, bajan el cuerpo y dejan que la tensión vaya acumulándose. La rata chilló y el muñeco avanzó 1 centímetro. Luego otro. Sus pasos eran todo menos naturales. Cuando estuvo a la distancia exacta, se impulsó, dio un salto y se prendió de la presa. El juguete no abrió la boca, sino que su torso se partió en dos,
revelando un hueco oscuro y lleno de dientes en mitad de su cuerpo hecho de tela. El mecanismo atrapó a la rata por la mitad y el sonido del primer crujido de huesos resonó en el silencio que guardábamos mientras mirábamos con horror. El animal seguía vivo mientras el hueco lo succionaba, masticándolo con un ritmo lento. Haz de cuenta como si el juguete disfrutara del esfuerzo de triturar la carne y el pelaje. Mis hijos dieron un paso hacia atrás, con los rostros pálidos y los ojos bien abiertos, petrificados por esa imagen que no terminaban de procesar. El silencio fue roto por el tirón brusco de mi esposa, que los tomó de los hombros con una fuerza desesperada. «Vámonos de aquí». Yo me quedé un segundo más hipnotizado por la indiferencia del tipo. «Gracias», alcancé a decirle casi por inercia, mientras él volvía a asegurar el cordón de la caja de cartón donde tenía más ratas. «¿Cuál gracias?», me dijo mi mujer cuando bajábamos las escaleras de la estación del metro. «Gracias por espantarlos de por vida. Mira cómo vienen». Sus palabras se distorsionaron con el zumbido del tren que venía llegando al andén. Yo la miré, tratando de entender su indignación. «Pues que no fuiste tú la que le pediste que nos dejara ver». Tocaron como a las 11 de la noche en domingo. A esa hora todos ya estábamos acostados. Era la hija de una comadre de mi mamá. A esas horas venía llegando de trabajar, pero no podía esperar a mañana. Trabaja en casa de gente rica. Su patrona estaba desocupando todo lo que había dentro de una casa para remodelarla. Ya habían sacado muebles, sacaron la decoración y solo faltaba sacar un montón de juguetes, nuevos, todos en sus cajas. La muchacha que nos vino a tocar la puerta era soltera y en su casa solo eran ella y su mamá. No había niños. Pensé en Samantha, les conviene, son cosas muy caras. Me fui a acostar con el corazón acelerado. Te juro que lo manifesté. Estábamos a semanas del cumpleaños de Samantha y no había podido juntar como en otros años para su fiesta y los regalos. Nos trajimos de esa casa como unas 40 cajas. Todas estaban cerradas. No solo eran juguetes nuevos, eran juguetes caros. Llegando a la casa, la niña se puso muy contenta. Pero yo me quedé pensando, de los 90s ya se puede considerar antiguo. Los juguetes estaban en condiciones pristinas, seguro había un muy buen dinero invertido en todo esto. Tomé una foto de las cosas y se la mandé a mi cuñado, que conoce a alguien que se dedica a las oportunidades. Me dijo que tenía una fortuna en las manos. Fácil, unos 50,000. El muchacho me propuso evaluarlos y ofrecerlos a cambio de una comisión. Solo tengan cuidado de no abrir ninguna caja ni para verlos. La niña ya había abierto 3. Para su edad era una niña muy lista. Entendió que los juguetes tenían mucho valor y que convendría a todos venderlos. Además de que yo me ofrecía a comprarle los que ella quisiera cuando nos dieran el dinero. El muchacho que se encargó de moverlos me dijo que esos, por el simple hecho de haber abierto las cajas, se depreciaron casi al 90% de su valor. Que mejor nos los quedáramos.
Era un Furby, un Nintendo Game Boy y un espejo electrónico. El Furby y el Game Boy pasaron rápido al olvido. Samantha prefirió el espejo por encima de los demás. Era un espejo de plástico, se sentía súper ligero. Tenía un marco rosa con unos detalles dorados y un moño azul gigante arriba que lo hacía ver como de caricatura. Por seguridad para los niños, no era un espejo de verdad. El cristal era de un acrílico medio chafa, así que el reflejo se veía medio raro, como ondulado o estirado. Tenía unas piedritas de colores que servían de botones y que cuando apretabas empezaba a parpadear con unas luces LED y a soltar frases grabadas con una voz de princesa súper aguda, acompañada de ruiditos de magia. Por fin un niño sin celular. Un día que pasé al cuarto de Samantha a ponerle una repisa, vi las cajas de los juguetes y me quedé pensando si conservarlas o tirarlas. Tirarlas será. Tomé una para desbaratarla y al voltearla, algo cayó, un papel, una carta. Para mi amada hija, Natalia. No me acuerdo con exactitud qué decía la carta, pero se entendía perfectamente que una madre le hacía ese regalo a su hija que había perdido la vida cuando tenía 4 años. La caja del Furby y del Nintendo también tenían su carta. Eran regalos de distintos cumpleaños a una niña que llevaba tiempo fallecida. Desde ese instante me sugestioné. A mí las cosas inexplicables me llaman mucho la atención, pero también me dan miedo. Yo sé bien que hay objetos como los juguetes que luego vienen cargados o traen algo. Fuera de ponerle un extra de atención a la niña cuando la viera jugando, no hice más. No había pensado hasta el momento en retirárselos, en retirarle el espejo, mejor dicho, porque a los otros 2 juguetes ni les hacía caso. La verdad es que no pasó nada extraordinario, salvo que un día oí a Samantha decirle a una de sus primas de parte de su mamá que la niña del espejo estaba viendo, que la niña del espejo la iba a castigar. Y más tarde, esa primita fue a acusar a Samantha con su mamá, que porque la estaba asustando. No le dijo que con el espejo, pero yo vi que con el espejo. Hablé con mi hija y le pregunté qué estaba haciendo, qué estaba pasando, que me dijera la verdad. Me dijo que su prima se espantó porque vio a una niña en el espejo. Sentí cosquillas en la nuca, luego escalofríos. A ver. Me puso el espejo en las manos. Hasta cierto punto estaba emocionado, y si yo también veía a la niña, quería creer. Resulta que sí había una niña, la cara de una niña, pero era un holograma. Una ilusión óptica proporcionada por el acrílico cristal, una cara 3D plateada sin tanto detalle. Pero entre que el acrílico distorsionaba toda tu imagen y que la niña esa te miraba desde adentro con ese efecto de profundidad, a veces hasta daba un poco de miedo quedársela viendo mucho tiempo, aunque supuestamente era para que jugaras a que tenías una amiga mágica. La voz que se activaba al presionar las piedritas de colores era esta grabación ruidosa a la que no se le entendían 5 palabras de 10. Samantha todo el día las estaba presionando. Hablando de las voces grabadas, todo ese tiempo estuve esperando o deseando en secreto que algo raro pasara, pero es que no le había puesto atención a lo que decía el espejo.
Hacía preguntas y también las respondía. Un día que la niña estaba jugando con él, el espejo le preguntó que cuál era su comida favorita. Samantha le respondió como si estuviera hablando con otra persona presente en la casa, que la pizza, que a ella le gustaba mucho la pizza. El espejo le respondió a mi hija que a ella también le gustaba la pizza cuando estaba viva. Sentí como si me hubieran pasado un hielo por la espalda. Cuando estábamos todos sentados ante la mesa, mi hija preguntó si podíamos pedir una pizza el fin de semana para ella y para su amiga. Yo casi me atraganto. Faltaba poco para vacaciones. En Semana Santa se fue a casa de sus primas en Morelos. Allá tienen alberca, se la iban a pasar mejor. Samantha se tenía pensado llevar el espejito porque no lo soltaba para nada, pero se le terminó olvidando. Ese día en que se fueron, pero en la noche, como a las 9, me marcó mi hermana para decirme que la niña quería hablar conmigo, que si le podía llevar el espejo. No, está bien, me dijo Samantha, pero que de favor fuera por el espejito y lo llevara a nuestro cuarto para que no pasara la noche a solas, porque le da miedo la oscuridad. Mi esposa no entendía mi susto. Decía que los niños se inventan esas cosas, que Samantha era muy lista y tenía mucha imaginación. El espejo se quedó en el cuarto de la niña. Como a las 2 de la mañana nos despertó. Mi esposa no sabía de dónde salía el ruido. Yo sí, y por eso estaba casi temblando bajo las cobijas. Eres un miedoso. Se levantó de la cama y fue por el juguete. Regresó pálida. Le quitó la tapa para retirarle las pilas. No tenía pilas. ¿Segura que no se las quitaste y me quieres espantar?, le dije, pero ella se veía más asustada que yo. ¿Habrá visto además a la niña en el espejo? A las 4 nos volvimos a despertar porque nuevamente sonó. Esta vez fui yo el que comprobó que estaba funcionando sin pilas. Me vino otra oleada de escalofríos. Lo bajé a la sala y lo puse debajo de los asientos del sillón. 5 de la mañana se volvió a escuchar. Bajé, lo tiré en el bote de basura de la cocina. Era temprano, pero ya empezaba a clarear el cielo. Saqué la basura en ese momento. Ahora sí, ya no lo volvimos a escuchar. Como a las 7 pasó el camión y le aventé la bolsa. Cuando vi que el camión de la basura desapareció en la avenida, sentí otro tipo de escozor en el cuerpo. Y ahora que venga Samantha y no lo encuentre, ¿qué le voy a decir? Hablé con ella en cuanto regresó. Le pedí perdón y le dije que había hecho mal, que la llevaría a comprarse el juguete que quisiera, de donde quisiera. Me dijo que no me lo iba a perdonar nunca, que cómo se me ocurrió echar el espejo a la basura. ¿A la basura, papá? Si Natalia le tiene pavor a las ratas. Eran las 11 de la noche, no recuerdo por qué, pero las calles estaban más vacías de lo normal. Fray Servando a esa hora
todavía se siente con vida. Esa noche no. Había algo en el aire además de contaminación. Justo veníamos platicando precisamente de eso mi hermana y yo. Nos quedamos hasta enfrente cuando se puso el alto, justo a la altura del circuito interior. El semáforo en rojo iluminaba el tablero. Cuando cambió a verde, escuché un grito de repentina sorpresa a mis espaldas. Salté del asiento y giré el torso por reflejo o por instinto. Mi hermana tenía la mano llevada a la boca y mi hija tenía en las manos una muñeca que no era suya. Eso, aunque de momento parecía un detalle sin conexión, había sido lo que asustó a mi hermana. Según ella, una mujer se acercó mientras estábamos en el alto. Se pegó al vidrio sin que nadie la viera venir, metió la mano por la ventana entreabierta y pasó la muñeca frente a su cara para entregársela a la niña. No alcanzó a ver bien a la persona, solo su brazo y la mano. Dijo de la mano que era delgada, tenía uñas largas y despintadas y un anillo metálico que brilló con el reflejo de alguna luminaria. Mi hermana estaba distraída, viendo el celular cuando pasó. Mi hija no estaba asustada, abrazaba fuerte a la muñeca como si siempre hubiera sido de ella. Aquella muñeca francamente estaba fea y en mal estado. Tenía las pestañas pegadas, el plástico del que estaba constituida se notaba amarillento aún bajo la penumbra. Tenía tierra seca acumulada en las comisuras de los ojos y manchas oscuras en el vestido. Olía a trapo viejo. Le pedí a mi hermana que se la quitara, pero la niña se aferró y empezó a llorar. Honestamente la desconocí. Actuaba como si le estuvieran decomisando algo que le pertenecía de toda la vida. Arranqué el carro, se calmó. No pensaba dejársela solo hasta llegar. Estábamos cerca. Cuando llegamos al autolavado donde mi hermana paga pensión para guardar su carro, estacioné un momento. El lugar estaba medio iluminado, con luz blanca que hacía que todo pareciera más sucio. Bajamos y en un descuido le quité la muñeca a la niña. La levanté, pesaba más de lo que debía. La sacudí un poco y algo sólido se movió adentro. Me la acerqué al oído. Al principio pensé que se trataba de mi pulso. La aparté un poco para examinarla. Volví a acercarla y entonces noté una especie de latido, una vibración mecánica. No era una grabadora que reproduce voces. Era un mecanismo preciso como el andar de un reloj. Le dije a mi hija que esa muñeca no se podía quedar con nosotros. Caminé hacia el bote de basura del establecimiento. Estaba lleno. Puse la muñeca hasta arriba. Dimos 5 pasos hacia el carro. El estallido fue inesperado. No fue como en las películas, no hubo bola de fuego, fue un golpe violento de aire comprimido. La basura salió disparada, plástico, polvo, papeles, y apareció un olor a pólvora mezclado con desperdicio. Me sudaron las manos al instante, la muñeca acababa de estallar. Segundos antes la tuve yo en la cara, la tuvo mi hija en los brazos. Levantamos la denuncia esa misma noche. No había sido una broma, era un artefacto peligroso, mortal.
En la agencia parecía que nadie se lo estaba tomando tan en serio. Mi hermana, además, no pudo describir a la mujer, solo su mano. La niña tampoco vio su rostro. Le preguntamos de todas las formas posibles. Por suerte, un cuñado de mi hermana trabaja en la Secretaría de Seguridad. Nos dijo que intentaría revisar las cámaras del C5. 2 días después nos llamó. En las cámaras sí aparece. Se ve nuestro carro detenido en Fray Servando. Se ve a la mujer parada en la esquina desde antes de que llegáramos. Cuando el carro se detiene exactamente frente a ella, camina directo hacia nuestra ventana. No se le ve dudar ni improvisar. Eso sí, se ve que mete la mano a una bolsa y la muñeca entra al cuadro. No se alcanza a ver, pero ese es el momento en que mi hermana se sobresaltó. El momento en que el semáforo cambió. Nosotras nos vamos. En otra cámara se ve hacia dónde camina la persona después. Cruza la calle con calma y entra a un edificio viejo en la misma cuadra. Mandaron elementos a revisar el edificio. El edificio tenía 2 pisos completamente deshabitados. Desde afuera se podían apreciar más de la mitad de las ventanas rotas. Un piso entero estaba tomado por personas sin hogar, varios apartamentos anegados de colchonetas, fogones improvisados y ropa colgada. Nadie de ellos reconoció a la mujer del video. Nadie la había visto tampoco. Cuando subieron a la azotea, encontraron algo que no estaba en ningún reporte previo. Un cuarto de lámina, un pequeño taller improvisado. Adentro había mesas, moldes de plástico, cajas con cabezas de muñeca, bracitos, piernitas, vestidos sucios doblados en pilas, herramientas pequeñas, cables, restos de mecanismos, decenas de muñecas a medio armar. Fuera de eso, no había rastro de la existencia de tal mujer. No había cama, no había comida, no había basura doméstica, no había fotografías, no había signos de que alguien viviera ahí. Solo producción, una pequeña fábrica artesanal montada en algún punto de la ciudad. El cuarto parecía usado, pero no habitado. Lo más extraño fue lo último que nos dijo el cuñado del hallazgo. En una repisa hacía falta una muñeca, solo una, la que le regalaron a la niña. Según una tarjeta que estaba sujeta con cinta de la madera, la muñeca se llamaba Mildred, igual que mi hija. La frase del día de hoy es: a mí también me gusta la pizza. Mañana nos volvemos a escuchar con una recopilación que llamaremos El Gran Surtido de Terror. No te lo pierdas. Publicamos antes de que caiga la oscuridad para que tengas algo con que disfrutar tu noche. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.